Bienvenidos a la tercer clase de Power, donde vamos a seguir viendo algunas de las herramientas que tiene este programa. Ya lógicamente ir viendo ya las propiedades en sí con las herramientas propias que nos permiten armar presentaciones, digamos, en excelente calidad. En esta quinta diapositiva que acabo de agregar, vamos a agregar otra cosita y luego vamos a ya empezar con lo que se llaman las animaciones, que vamos a ver que es bastante interesante. Aquí vamos a insertar lo que sería un gráfico. ¿Sí? Aquellos que tengan conocimiento de Excel saben que un gráfico estadístico es importante a la hora de representar datos. En este caso vamos a agregar un gráfico estadístico en PowerPoint. Hacemos clic en el lugar y elegimos el tipo de gráfico que queremos representar. En este caso un circular. Es algo parecido a lo que se hace en Excel, nada más que no tiene todas las herramientas propiamente dichas, pero bueno, elegimos este tipo de circular 3D, aceptamos. Y vamos a ver ahí que aparece un gráfico ya con datos predefinidos, a los cuales yo lo puedo cambiar lógicamente y hacer justamente que quede, digamos, con los datos que yo quiera o necesite presentar, ¿no es cierto? Bien, fíjense que ahí aparece un pequeño gráfico y a continuación se abre solita una planilla de cálculo, ¿sí? Donde ya tengo justamente la información: primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Como ustedes saben, esos datos tranquilamente lo podemos ir modificando o cambiando, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, acá vamos a poner Excel. Acá vamos a poner monotributo. Acá vamos a poner liquidación de sueldo. Y acá abajo vamos a colocar asistente en recursos humanos. ¿Sí? Un pequeño gráfico, digamos, con datos, la cantidad de ventas, supongamos, ¿ok? Vamos a poner 100 en Excel, 80 en mono, liquidación de sueldo vamos a poner 90 y en recursos humanos vamos a poner 70. ¿Sí? Ahí está. Notemos que ahora el gráfico cambió y lógicamente también los datos, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo el gráfico listo, por ejemplo, notemos que acá en la parte derecha tengo 3 iconos. Vamos a agregar o ir directamente al del signo más. Sale etiqueta de datos, ¿sí? Fíjense que aparece en cada una de las porciones de las tortas. Aquí representa cada una, 80, 100, 70 y 90. Pero además puedo agregarle lo que es una leyenda. Nos ubicamos en esta flechita que tenemos al costado. Hacemos clic y llamada de datos. Hago clic y listo. ¿Sí? Cerramos la planilla de cálculo. Ahí está. Y notemos que el gráfico ya quedó con cada porción de la torta. Aquí hace referencia. Excel un 29%, recurso humano un 21%, liquidación un 26% y monotributo un 24%. O sea, es un porcentaje del total, ¿no es cierto? Haciendo referencia a lo que es cada uno de los elementos del gráfico. Y lógicamente también le podemos dar un fondo y todas esas cosas. Pero lo voy a dejar nomás. Porque ahora lo importante es empezar a trabajar con lo que se llaman las animaciones, ¿sí? Vamos a ver que las animaciones son herramientas propias de PowerPoint. O sea que no la vamos a encontrar, por ejemplo, en Word, o no la vamos a encontrar en Excel o en Access, ¿sí? O en algún otro programita del paquete Office. Solamente la tenemos acá dentro de lo que es el PowerPoint, ¿ok?
Vamos a ver entonces cómo empezar a trabajar con lo que sería las animaciones. Vamos a ver que es bastante interesante y lógicamente va a depender mucho de nuestra creatividad, qué tipo de animaciones ponemos y lógicamente está relacionado con el tipo de trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Porque va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos armar o crear y de esa manera colocamos las animaciones correspondientes. Bien, vamos a notar que acá tenemos arriba en el menú una opción que se llama justamente animaciones, ¿sí? Hacemos clic en animaciones y van a aparecer, fíjense que aparecen todas en grises, o sea que están desactivadas, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque todavía no seleccioné ningún elemento de la diapositiva, ¿sí? O sea que las animaciones se aplican sobre los objetos que tenga la diapositiva. Por ejemplo, si yo hago clic en Job Capacitaciones, se activó el objeto, fíjense que aparecen los círculos y el recuadro, digamos. Eso me indica que ya estamos en condiciones de agregar una animación. Lo ubicamos acá arriba, fíjense en dice aparecer, desvanecer, desplazar, dividir. Y acá tenemos una flechita que dice más. ¿Sí? Lo ubicamos acá arriba, fíjense, donde está el puntero del mouse. Hago clic. Bien, y ahí notamos que aparecen las animaciones de entradas, énfasis y salida. Por ahí se aconseja colocar una sola, ya sea de entrada, énfasis o salir, ¿sí? Para que, porque si no, porque demora mucho y como que es tedioso, digamos, después, ¿no? Entonces, por lo general siempre elegimos entrada, ¿sí? Pero fíjense que acá hay unas cuantas, lo mismo pasa con énfasis y con salir. Yo puedo elegir más efecto de entrada, acá abajo, más efecto de énfasis o más efecto de salida. Hago clic en más efecto de entrada, por ejemplo, y ahí salen todas, ¿sí? En este cuadrito que dice cambiar efecto de entrada, están agrupadas según la calidad. Tenemos básica, sutil, moderado y llamativo. Por ejemplo, si yo hago clic, vamos a ver si cómo va quedando dentro de lo que sería la diapositiva, ¿no es cierto? Al hacer clic en alguna de ellas van a ver cómo cambia. Por ejemplo, cuña. ¿Sí? Ahí se nota cómo apareció la animación, ¿ok? Por ejemplo, rótula. ¿Sí? Expandir. Estirar. Flotar hacia abajo. Fusta. ¿Sí? O sea que nosotros podemos elegir la animación que nosotros creamos conveniente y la aplicamos sobre nuestra presentación. O sea, esto se va aplicando por cada objeto que tenga una diapositiva, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ir agregando distintos tipos de animaciones. Por ejemplo, acá vamos a poner flotar hacia arriba, ¿sí? Aceptamos
y donde dice Centro de Capacitación Laboral hacemos lo mismo. Una vez que se activó, acá arriba en esta flechita donde dice más, y luego más efectos de entrada. Vamos a poner rayas. En algunos, fíjense en que en este caso las rayas no pasó nada, fíjense ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cambiarlo. Hay algunos efectos que por ahí, por situaciones del sistema, no se aplican o directamente no se las ve. Aceptamos, vamos al logo, repetimos el procedimiento. Estamos buscando uno que quede bien para que quede lindo, digamos, ¿sí? Ahí está, aceptado. Fíjense que en cada objeto ahora aparece un número, ¿sí? Ese es el orden en el cual van apareciendo las animaciones. Para ver cómo va quedando, lo que podemos hacer es, fíjense acá arriba, en el menú encontramos una opción que dice vista previa, ¿sí? Hago clic y elijo justamente vista previa. Aparece la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Así es más o menos como quedaría, pero lógicamente todo esto lo podemos ir cambiando, modificando de acuerdo a las necesidades que podemos tener o teniendo en cuenta el diseño, ¿sí? O la creatividad que le queramos dar a la presentación. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a la segunda, cursos a distancia. Ahí está. Entonces ahora le vamos a colocar otro tipo de efecto. Hago clic acá y vamos a ir, por ejemplo, a más efecto de énfasis. A ver qué encontramos acá, ¿sí? Iluminar, a ver qué pasa con iluminar. No pasó nada, ¿sí? Quedó ahí un poquito de luz nada más. Transparencia. O sea que notemos que dependiendo del tipo de efecto que yo puedo poner, en algunos casos cambia, ¿sí? Se nota, digamos, y en otros no tanto, ¿ok? Pero bueno, eso va a depender de los gustos de cada uno o de cómo nosotros quisiéramos que aparezca el efecto, ¿sí? En este caso estamos viendo lo que son los énfasis, ¿sí? Fíjense que tenemos menos cantidad con relación a lo que son las entradas, ¿sí? Cambia un poquito el asunto, ¿ok? A ver, veamos esta. Como que por ahí las de entrada son un poquito mejor, ¿no? A simple vista. No hay tanta diferencia, o mejores, digamos, con lo que sería la entrada. Bueno, esta es llamativa. Ahí la dejamos, ¿sí? Aceptamos. Y ahora vamos al texto de abajo. Pero aquí vamos a elegir salida, a ver qué onda. Vamos a más efectos de salida. Y acá también tenemos, miren, una cierta cantidad, ¿sí? En algunos casos se repiten los efectos, ¿sí? Van a encontrar algunos que son iguales a los que están en la entrada, ¿sí? O sea que se repiten algunos, ¿ok? Por ejemplo, acá es uno diferente, el centrifugado, vemos de qué se trata.
más o menos, ¿sí? Y así ustedes pueden ir observando y viendo cuál le puede resultar práctico, digamos, a la hora de realizar su presentación, digamos. ¿Okay? Vamos viendo cuál sería uno que realmente nos sirva. Por ejemplo, como que demora mucho porque va letra por letra. Ya vamos a ver cómo podemos cambiar esto. Lo vamos a dejar ahí para ver cómo queda. Ahí está. Vamos a la tercera. Hago clic en características de los cursos. Volvemos a lo de entrada porque son lo que más vistos tiene, ¿sí? Pusimos persiana. Y vamos a cambiar también. Acuérdense, siempre tenemos que seleccionar el objeto y recién poder presentar la animación. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense en lo que vamos a hacer acá. Hago clic en básico, presiono la tecla Shift en el teclado, no la suelto, y luego hago clic en la flechita. Lo que acabamos de hacer es seleccionar dos objetos, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Es que los dos tengan el mismo efecto, ¿sí? Y salgan al mismo tiempo. Entonces voy a formato. Y acá tenemos, fíjense, en una opción que dice agrupar. Hago clic en agrupar y sale justamente la palabra agrupar. Entonces ahí va a quedar un solo objeto, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Bien. Y ahora sí, hago clic en la opción básico y quedó como un solo objeto, fíjense. ¿Ok? Uno grande, digamos. Entonces ahí sí voy a animaciones y elijo la animación que yo quisiera. Vamos a poner flotar hacia arriba a ver qué parece. Como que por ahí no se nota mucho y ustedes tienen que ir jugando con esto, ¿sí? Para ver cuál sería el mejor, ¿sí? A ver, vamos a desvanecer. Ahí está. Y hacemos lo mismo con Excel básico, o sea, con este recuadro grande. Siempre acuérdense de ir a donde dice más opciones, ¿no es cierto? Para que puedan elegir ustedes el modelo de animación. Aceptamos y vamos al último, que es el gráfico. Hacemos clic en el gráfico y también le vamos a poner un efecto. Bien. Ahora supuestamente todas tienen animaciones. Fíjense en que estoy en la primera diapositiva y aparecen numeritos en cada objeto. Voy a la segunda diapositiva, también aparecen numeritos al costado. Vamos a la tercera diapositiva, exactamente lo mismo. Voy a la cuarta y también tendría que aparecer los números, ¿sí? Ahí están. Y en la quinta diapositiva también un numerito. O sea que todas las diapositivas ya tienen lo que se llaman animaciones. Ahora, ¿cómo va quedando esto? ¿Cómo podemos ver nosotros cómo va quedando esto? Lo podemos hacer, fíjense en ustedes, acá abajito en la parte inferior dice
presentación con diapositiva. ¿Lo ubicaron? Donde está el puntero del mouse, ahora en este momento, acá abajo, en la parte inferior a la derecha, ¿sí? Acá donde estoy moviendo el mouse, dice presentación con diapositivas. Puedo hacer un clic ahí, o directamente con el teclado presiono la tecla F5, ¿sí? F5 en el teclado. A ver, presionamos F5 y tiene que aparecer ya lo que sería la presentación a lo largo de la pantalla, ¿sí? Y como todavía no grabamos lo que se llama un intervalo, que ya vamos a ver la clase que viene de qué se trata, aquí tengo que ir presionando Enter. Presiono Enter y aparece Job Capacitaciones, otro Enter, Centro de Capacitación, otro Enter y el logotipo. Otro Enter y pasamos a la segunda diapositiva. Enter. Tenemos los distintos efectos que le fuimos agregando para que quede de la mejor manera. Entonces, Enter, pasamos a la tercera. Ahí está, características de los cursos. Curso de su aplicación, otro Enter y aparece. Fíjense en que Excel básico y la flechita aparecieron juntas porque la hemos agrupado. Después sale el otro texto, Enter, y acá tiene que salir el gráfico. Ahí está, Enter, y se acabó. Ahí dice al finalizar la presentación haga clic. Entonces hacemos clic o presionamos Enter. Bien, ahora, antes de continuar, por ejemplo, a Job Capacitaciones, ¿sí? Tenemos el efecto que es flotar hacia arriba. Acá tengo la opción, por ejemplo, de darle cómo quiero que flote. Si quiero que flote hacia arriba, si quiero que flote hacia abajo, como un objeto, ¿sí? O sea, puedo variar la animación con esta herramienta, ¿sí? Puedo variar la animación como yo quiera. Y también la duración, acá dice 1 segundo. Yo, por ejemplo, lo voy a poner 3 segundos. Voy a ver cómo queda, vista previa, vista previa. Fíjense en que ahora demora más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 3 segundos. Ahora, centro de capacitación también tiene dividir. Ahora, ¿cómo quiero que aparezca la división? Fíjense, acá sale horizontal o vertical, el orden que yo quiera. Pongo este vertical saliente. Fíjense, cambió. También dice 0.50, le pongamos 3. Ahora veamos cómo queda. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con Job Capacitación, el logotipo. Y acá dice, ¿cómo quiero que aparezca? Me gusta este, 4 radios. ¿Sí? Pero también quiero que sea de 4, le pongo a ver cómo queda. Vamos a vista previa, vista previa. ¿Sí? Y así podemos ir cambiando todo y cada uno de las animaciones que podamos ir agregando a los objetos de la diapositiva. Ok, chicos, entonces la idea es ubicarse en el objeto de la diapositiva y acá tengo las opciones de efectos, ¿sí? Y lógicamente la duración. Acá le vamos a poner 1,25 y ¿cómo sale? Todo a la vez, a ver cómo sale todo a la vez. Como que por ahí no da. Entonces, por párrafo. Y ahí vemos por párrafo. En este caso sería por renglón, ¿cierto? Porque cada renglón en este caso es un párrafo.
y ahí van saliendo uno por uno, forma automática. Perfecto. Bien, esto lo pueden ir practicando a menudo, ya saben. Y vamos a suponer que no quiero ponerle efecto, hago clic en ninguna, o sea, no quiero poner animación, digamos, le pongo ninguna y ya le saco la animación de este 1, va a desaparecer y este va a quedar como 1 y este va a quedar como 2. ¿Sí? Perfecto. Hay otra cosa muy importante que se aplica a las presentaciones, ¿sí? Se llama justamente transición. Acá al ladito de animaciones dice transición. Hago clic y acá tengo también una gran cantidad de transiciones. Hacemos exactamente lo mismo. Me ubico acá, donde dice más, en este botoncito que vemos acá arriba, donde está el puntero del mouse ahora, lo estoy moviendo. Hago clic y me salen también sutil, llamativo y contenido dinámico. Elijo yo la transición que quiera agregarle a mi diapositiva. También, lógicamente, puedo elegir e ir viendo, ir variando cuál me gusta para que quede bien, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner girar. En este caso, fíjense, no hay muchas cuestiones porque como es la primera diapositiva, ¿sí? Como que no se nota mucho, ¿sí? Acá vemos un cubo, ahí sí se nota un poquito, ¿sí? O puedo ir cambiando y probando, ¿sí? Esto, como le digo, es queda a su criterio. Fíjense cómo va modificándose, ¿no es cierto? Y como le digo, esto va a ser relativo a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, vamos a poner esta. Ahí está. Vamos a la segunda. Y en este caso, va a dar un efecto así de dimensiones. Vamos a poner cubo. Ahí está, ¿sí? Y esta también la vamos a poner cubo para que después veamos cómo queda el efecto, ¿sí? En algunos casos demora bastante, pero bueno, ahí se nota. ¿Ok? En esta cuarta vamos a cambiar, por supuesto, por ejemplo, a ver cómo queda. Más o menos, cambiémoslo. Vórtice. Ahí está. Y pasamos al último, que sería donde está el gráfico. Y también vamos a ir modificando, como es la última, hacia un avión. Bien, ahora una vez que hemos agregado las animaciones y las transiciones, vamos a ver cómo quedaría la presentación. Presiono F5 en el teclado. Ahí está, ahí empieza ya la primera transición. Y acá, por supuesto, tengo que ir presionando el Enter para que vayan apareciendo las animaciones. Y al pasar a la segunda diapositiva tiene que aparecer la transición, digamos, que habíamos colocado.
Ahí está, ¿sí? Enter, enter. Vamos presionando el enter para que automáticamente se vaya procediendo a la animación. Lógicamente que esto después vamos a ver cómo hacer para que salga automático, para que no tengamos que estar esperando o presionando el enter, ¿sí? La idea es justamente esa. Ahí está. Y a poquito, ahí está, vamos con la transición. Y ahora sí, ahí está Excel básico y las características. Lógicamente, como les decía, que esto es a criterio de cada uno para que nosotros le podemos dar, ¿no es cierto?, las transiciones o animaciones que yo quiera darle. Todo se configura, ¿sí? Por ejemplo, esta del avión que pusimos al último tiene 1,25 de duración. Si quiero le puedo poner unos 5, a ver cómo quedaría vista previa. Ahí un poquito más lento, ¿sí? O sea que así como hemos podido modificar no solamente las animaciones con respecto al tiempo, también lo hacemos con las transiciones, que acá tenemos el tiempo de cada una, ¿sí? Todo eso lo podemos ir modificando, justamente para eso están esas herramientas, donde tenemos la duración que la podemos hacer individual, o sea, cada una de las transiciones pueden ser diferentes, no siempre van a ser las mismas en cuanto al estilo y la duración. O sea, todo lo podemos ir modificando de acuerdo al tipo de trabajo que estemos realizando, ¿sí? Entonces, en esta clase lo que vimos es cómo agregar un gráfico, que sería armar un gráfico con una planillita de Excel básica, y de allí luego hemos visto lo que se llaman las animaciones. Acuérdense que las animaciones se van poniendo una por una sobre los objetos de cada diapositiva. Y también vimos las transiciones. Y las transiciones se colocan cuando empieza o termina una diapositiva. Entonces, justamente una transición entre una diapositiva y otra. Que también, como vimos, podemos modificarlas, elegir la que yo quiera, y lógicamente el tiempo también lo podemos modificar, ¿sí? No les digo que le pongan sonido, porque después nosotros vamos a ver cómo agregarle una música de fondo a nuestra presentación para que quede un poquito más profesional, ¿sí? También podemos agregar un video, o sea, hay cosas que se pueden hacer diferentes elementos, diferentes formas. Hasta inclusive puedo agregar un link que me lleva a una página web, supongamos, ¿sí? O sea, tenemos muchas cosas para hacer en Power. Todo va a estar librado a nuestra imaginación o básicamente al tipo de trabajo que tengamos que armar. Esto sería todo entonces con la clase 3 de Power, donde vimos animaciones y transiciones.